Amplificador monofónico de 100 vatios. Presentamos un amplificador de bajo ruido, gran estabilidad, resistencia al maltrato y silencioso al encender. La etapa de regulación que se encarga de alimentar el par diferencial, formada por un diodo Zener y una resistencia, lo hacen un amplificador muy estable y seguro. Con los transistores 2SC5200 puede usar una carga de 8 ohmios. Y si desea usar una carga de 4 ohmios, utilice los transistores 2SC3858. Construcción. Lea y estudia a conciencia el artículo escrito de este proyecto. En él encontrará una serie de consejos prácticos que le ayudarán a tener éxito en el ensamble. Al final de nuestro tutorial, descargue el archivo PDF que contiene el diagrama eléctrico, la tabla de valores de componentes, el dibujo con la posición de los componentes, el circuito impreso para impresión en serigrafía o con el método de planchado, diagrama de conexión, algunas recomendaciones y la lista de materiales. Se hace el circuito impreso y se colocan todos los componentes usando como guía la máscara de componentes. Revise la posición de cada componente, suelde cada uno teniendo en cuenta de mantener un buen orden y pulcritud en el ensamble. También deberá construir un transformador y el cable de entrada de señal con un potenciómetro que servirá para controlar el volumen. Mediciones. Coloque el multímetro en la escala de continuidad. Mida la entrada de corriente donde irá conectado el transformador. Se coloca una punta en tierra y la otra en las dos entradas de voltaje AC. No deberá marcar nada o infinito, invierta las puntas. La salida a parlante también se debe medir. No deberá marcar continuidad o impedancias bajas. Los transistores también deben estar aislados del disipador. Se mide entre el colector o pin del centro del transistor y el disipador. Ahora debemos conectar el amplificador a la red pública usando una serie con un bombillo incandescente de 60 vatios. El bombillo no deberá prender por más de un segundo. Se coloca el multímetro en la escala de voltaje continuo. Colocamos la punta del multímetro en el tierra de la salida dejándolo fijo para facilitar las mediciones. Con la punta roja medimos el ánodo de uno de los diodos inferiores de la fuente. Deberá marcar aproximadamente menos 47 voltios DC. El voltaje positivo se mide en el cátodo de los diodos superiores. Deberá marcar aproximadamente más 47 voltios DC. La medición de la etapa de regulación se hace en el cátodo del diodo Zener. Si el Zener es de 23 voltios, debemos obtener este voltaje aproximado. La medición de las vías se hace en la resistencia de 33 ohmios. Deberá haber entre 0.6 y 0.7 voltios y en el cátodo del diodo deberá haber entre 0.5 y 0.6 voltios. También en la unión de los emisores de los transistores A1015 deberá haber aproximadamente 0.6 voltios. Ahora conectamos en la entrada del amplificador una señal proveniente de un reproductor de sonido. Y conectamos uno o dos parlantes en la salida del amplificador. Escuchemos la prueba de sonido en vivo. ¿Qué tal, amigos? Presentamos la prueba de sonido de un amplificador de 100 vatios monofónico. Este amplificador es de mejor calidad que el anterior amplificador de 100 vatios que ya tenemos publicado en la página, ya que es de más estabilidad, tiene menos ruido y además no tiene pop al encender. Vamos a conectarlo y veremos que no tiene ruido al encender. ¿Ven? No hay ningún tipo de ruido. Ahora vamos a escuchar una canción.
Esperamos que este proyecto sea del agrado de todos y de mucha utilidad. Lo encontrarán en su página construyasuvideorocola.com. Se los recomiendo. Saludos a todos.